Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué el Barcelona debe más de 1.000 millones de dólares. Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que ha sido la decadencia del equipo español en la última década, todo lo que ha pasado en su proceso, lo cual ha hecho que llegue desde la punta del fútbol hasta llegar actualmente a uno de los momentos más complicados de la historia. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente, como les digo siempre, se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta, que también tienen en la descripción mis redes sociales y además los links de los canales secundarios, tanto el canal de fútbol argentino como también el de tenis. Si se quieren pasar, me siguen ayudando también. Y que ahora sí, arrancamos un poco hablando del video. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Se viene una nueva triple fecha de eliminatorias donde los seleccionados se van a estar disputando su lugar en Qatar 2022. Y vas a poder seguir toda la información de las mismas en OneFootball. Es muy sencillo, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y en los comentarios. Automáticamente la vas a poder descargar de forma gratuita tanto para iOS y para Android y ya vas a tener toda la información al alcance de tu mano. El Barcelona la temporada pasada fue el equipo que más dinero generó en la Liga Española. Esto lo logró a través de tres métodos. Por un lado el merchandising, que obviamente incluye todo lo que tiene que ver con el club, principalmente obviamente la venta de camisetas. Los derechos televisivos, que es obviamente una de las partes más importantes en todos los clubes del mundo, de donde reciben dinero, que es obviamente la parte que la Liga le termina correspondiendo al Barcelona por parte de lo que es la transmisión de los derechos televisivos del equipo culé. Y por último también a través de sponsor, otra parte muy importante, todas las empresas que deciden invertir en el club, ya sea para aparecer en la camiseta, ya sea para aparecer en las publicidades o en alguna parte del estadio y demás, hizo que el Barcelona llegue a juntar cerca de 700 millones de euros en lo que generó la temporada pasada. Sin embargo, también ha sido el equipo en las últimas temporadas, no solamente en la anterior, que más ha gastado y que más deuda acumula del fútbol español. Entonces uno se pregunta, si es el que más genera, si ha generado más de 700 millones de euros, ¿cómo puede ser que el equipo actualmente deba más de 1.000 millones de dólares? Bueno, ahora vamos a empezar un poco más a dilucidar lo que ha sido este camino, que no es de un día para el otro para que el Barcelona hoy en día esté en esta situación tan pero tan precaria. ¿Cómo se da esto? Bueno, nos vamos a tener que remontar un poco más de 10 años atrás, a la época de Pep Guardiola. Y sí, muchos seguramente me dirán, ¿qué tiene que ver la mejor época posiblemente de la historia del Barcelona con este tan pero tan mal momento? Bueno, todo tiene que ver con todo y ahora vamos a estar explicando la relación de cada uno de los hechos que llevaron a que el Barcelona hoy en día esté en una de las peores crisis institucionales y económicas de su historia. La época de Pep Guardiola llegó él como técnico en el año 2008, duró hasta el año 2012. Fue una época en la cual ganaron 14 títulos, incluido el famoso sextete y además 2 de las 5 Champions que actualmente cuenta el Barcelona a lo largo de su historia. Obviamente todos estos títulos, principalmente participar del Mundial de Clubes, participar también de la Champions League y demás, llegando además a instancias finales y en algunos casos ganándola, hace que el Barcelona termine ingresando muchísimo dinero por haber participado de esas competencias y obviamente más rondas avanzaba, más dinero ganaba. Por lo cual hizo que también los grandes jugadores que en ese momento tenían, que quizás no eran tan grandes como después se terminaron convirtiendo, pero llámense los Messi, los Iniesta, los Xavi, los Piqué, los Sergio Busquets, los Dani Alves, por poner solamente algunos de los ejemplos obviamente más icónicos de esa época, hizo que esos jugadores se terminen revalorizando y que para que el Barcelona no los pierda, ¿qué les quedó que hacer? Tuvo que renovarle por muchísimo dinero, contratos multimillonarios y además por muchísimas temporadas, lo cual hacía que quizás no tenga que gastar tanto dinero en fichajes, pero sí tenía que mantener una plantilla muy costosa. Algo que se podía dar el lujo de hacer siempre y cuando se mantengan los éxitos deportivos, que obviamente le ingresaban mucho dinero. Tras la salida de Pep en el año 2012 hubo dos temporadas que fueron de transición. La primera de Tito Vilanova, la 2012-2013, y luego la de Gerardo Martino en la 2013-2014. Sin embargo, nuevamente con la llegada de Luis Enrique, el club volvió a renacer en una de sus grandes épocas, logrando nuevamente a lo largo de 3 temporadas en las cuales estuvo el técnico español, entre el año 2014 y 2017, 9 títulos en total, incluyendo también la Champions League. ¿Qué hizo que el Barcelona vuelva a tener una muy buena época en lo deportivo? Hizo que esos contratos que en su momento había firmado en la época de Guardiola, se vencían esos contratos, viendo que el equipo seguía funcionando, viendo que seguía generando dinero porque seguía ganando títulos, se vuelvan a renovar
por montos también muy altos y también por muchísimos años. Porque, a ver, un jugador claramente, otra de las cosas que le tenés que prometer para que se quede en tu club y no se vaya a las muchísimas de opciones como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, es estabilidad en el tiempo. Si le ofreces 4 o 5 años con un contrato muy alto, seguramente se va a quedar en el lugar en el cual se sienta cómodo. Por lo cual, obviamente, se terminó invirtiendo de esa forma pensando en el futuro del club y pensando obviamente que se iban a mantener los éxitos deportivos. Pero ¿qué es lo que ocurrió terminada la era de Luis Enrique? Bueno, la época dorada del Barcelona poco a poco se fue apagando y se terminaron esos grandes éxitos deportivos y al mismo tiempo esos grandes ingresos que obviamente eran consecuencia de los mismos. Ahora bien, en esta etapa del relato llegamos a un punto crítico de lo que es este proceso que está atravesando el Barcelona. Ya que en ese momento, en vez de apostar quizás a la cantera, pensar en renovar el club y quizás un par de años sacrificarlos desde lo deportivo, la directiva en ese momento decidió invertir muchísimo dinero en fichajes y obviamente también en contratos para intentar apostar al éxito deportivo nuevamente en el corto plazo. También vale la pena destacar que jugó un papel fundamental lo que fue la transferencia de Neymar. Barcelona en ese momento se apoyaba claramente en lo que era Suárez, Neymar y Messi, la famosa MSN, y la venta del brasileño, que fue mucho dinero, 222 millones de euros, hizo que el Barça gaste muchísimo dinero en fichajes, lo que ocurrió solamente, por ejemplo, con Coutinho y con Dembélé, en los cuales solamente en esos dos jugadores gastó más de 270 millones de euros. Pero también hubo muchos fichajes a lo largo de estos años, que fueron mucha plata pensando, como les digo antes, en un éxito deportivo a corto plazo. Griezmann 120 millones, De Jong 86 millones, Pjanic 60 millones, Malcom 41 millones, Clement Lenglet 36 millones, Paulinho 40 millones, Semedo 35 millones, André Gómez 37 millones, Paco Alcácer 30 millones, solamente por mencionar algunos casos de jugadores que en algunos se logró aunque sea volver a generar el mismo dinero, las ventas de Malcom, la venta de Paulinho, pero que en muchos casos se terminaron perdiendo varios de los millones que había invertido en ese momento en el Barcelona. Ahora bien, estos jugadores que incorporaba, que de por sí era mucho dinero lo que pagaban por sus fichajes, también tenían contratos muy altos, que se sumaban a los contratos que les vengo contando desde antes, que el Barcelona venía pagando, que eran muy altos porque habían ido muy bien en las temporadas anteriores. Entonces, ¿qué hizo el Barça para poder sostener esa plantilla? Comenzó a pedir préstamos a los bancos. De esta forma podía solventar esta plantilla multimillonaria, una de las más caras en cuanto a salarios del mundo, pensando nuevamente en el éxito deportivo de forma inmediata. Algo que no pasó. Desde la temporada 2017 hasta la actualidad, el Barcelona solamente cosechó 5 títulos y 4 de ellos fueron en la época de Valverde. Tengamos en cuenta que veníamos de épocas en las cuales el Barcelona en 3 años ganaba 9 títulos, en los últimos 5 ganó solamente 5. Sin hablar también de que no ganó ninguno, por ejemplo, internacional, como sería el caso de la Champions League. Al mismo tiempo, esos préstamos que pedía, al no generar dinero mediante éxitos deportivos, no podía pagarle a los bancos, por lo cual tenía que pedir extensiones. Y esas extensiones serían como un préstamo del préstamo que generaban aún más intereses que cada vez se iban acumulando y el Barcelona no tenía forma de pagarlos. Esto hizo que a poco la deuda se vaya cada vez juntando más y el Barcelona no tenga forma de terminar solventando porque, como les digo, más allá de lo que podía generar mediante el merchandising, mediante la venta de jugadores, la realidad es que era muy alto lo que tenía en cuanto a cantidad de salario en sus jugadores. La realidad es que también los constantes cambios de directiva no ayudaron, ha tenido varios presidentes en los últimos años, además muchísimos problemas, sobre todo durante la gestión Bartomeu, sumado también a un factor que obviamente no podía controlar nadie, que fue la famosa pandemia, un año en el cual los hinchas no podían ir al club, por lo cual se perdió mucho dinero en abonos y entradas, al mismo tiempo los hinchas que no iban a ver los partidos gastaban mucho menos dinero en merchandising y camisetas, y además los sponsors que tenían contratos muy importantes firmados no podían cumplir quizás algunas pautas del contrato en la cual tenían que mostrar su marca en el estadio, en el Camp Nou, por lo cual también le terminaban pagando menos dinero y generó cada vez menos dinero y que actualmente el Barcelona, como les decía antes, tenga una deuda de 1.350 millones de dólares. ¿Esa deuda cómo está compuesta? Bueno, 673 millones son deudas bancarias. Una locura, pero son esos préstamos que tuvo que pedir para poder sostener la plantilla. Casi 100 millones son de litigios distintos que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Casi 80 millones de euros son anticipos de derechos televisivos que le ha pedido a la liga. Y también tiene una deuda de casi 400 millones de euros con jugadores que están compuestas por salarios y pases que no ha pagado. Para que se hagan una idea, todavía le debe 70 millones de euros al Liverpool por el pase de Coutinho, 64 al Ajax por el pase de Frenkie de Jong, 57 a la Juventus por el pase de Miralem Pjanic, 20 al Bordeaux
por el pase de Malcom, 21 millones y medio a Gremio por el pase de Arthur y más de 20 millones al Valencia por el pase de Neto. Hay jugadores que he mencionado y se habrán dado cuenta que hoy en día ni siquiera están en el club y ya fueron vendidos. Sin embargo, el Barcelona todavía le sigue debiendo a los clubes en el que en algún momento les terminó comprando. Todo esto que les conté obviamente llevó a la situación de que finalmente Lionel Messi se vaya. Si no, seguramente Messi se hubiese quedado en el Barcelona con un contrato acorde a la situación del club, pero que le podían pagar. La realidad es que el Barcelona no estaba en las condiciones ni de poder ofrecer un contrato mínimo para una estrella del nivel como Lionel, y por eso se termina marchando al Paris Saint-Germain. La realidad es que Laporte ha dicho en los últimos tiempos, a la hora de realizar conferencias y cuando le consultan acerca de esta gran crisis económica, que él cree que en 2 años va a poder sanear la economía del club, que esto lo va a hacer mediante proyectos como el Espai Barça, que dentro de esto está incluido, por ejemplo, la remodelación del Camp Nou, que esto va a traer muchos inversores, también del proyecto Barça Studios, que tiene que ver con toda la parte audiovisual del club y que ya tiene 17 inversores interesados, y obviamente apostando a la cantera y a la Masía. Habrá que ver, realmente es una deuda gigante para pensar en 2 millones. El Barcelona es un club muy grande, genera mucho dinero, lo puede hacer, pero realmente va a necesitar estar muy fino a la hora de las cuentas para poder nuevamente volver a las mejores épocas. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión acerca de lo que les fui contando. Creo que lo hice lo más ameno posible, en una especie de relato, para que entiendan desde la época más gloriosa del club todos los manejos que se fueron haciendo, todo lo que se hizo mal, para que finalmente 10 años después, hoy en día el equipo español esté en una situación tan pero tan precaria. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos mañana en otro video.